Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 49. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y su nuera contra su suegra. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Dios mío. Porque cada día, Señor, que abrimos tu palabra, que escudriñamos tu palabra, nos enseña, Señor, nos guías, Padre, nos prepara, Dios mío. Y en esta tarde creemos, Dios, que con ese objetivo estás, Señor, enviando tu palabra para que conozcamos, para que sepamos, para que nos preparemos, para que nada nos tome por sorpresa, Dios, en este mundo. Oro que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa en cada vida, en cada oyente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para honra y gloria suya. Toma el control de este tiempo de principio a fin. Toma control de cada vida para honra y gloria suya. Se lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Gloria a Jesús. Estaremos meditando con la ayuda de nuestro Dios bajo el tema Jesús, causa de división. Amén. Jesús, causa de división. Ese es el tema que con la ayuda de Dios estaremos, hermanos, desarrollando en esta hermosa tarde. Y es que nos damos cuenta lo que Jesucristo ha mencionado en los versículos que hemos leído. Son palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos damos cuenta, hermanos, primeramente, que el anuncio de la venida de Cristo viene acompañado con una advertencia de juicio. Amén. Desde que se comienza a anunciar la llegada del Mesías, viene acompañado con una advertencia de juicio. No todo, hermanos, es felicidad. No todo es victoria. No todo es recompensa para vida eterna, sino que el anuncio de la llegada, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo viene, hermanos, acompañado de una advertencia severa que trae juicio, hermanos, a esta tierra. El profeta Malaquías, en el capítulo 3, nosotros miramos lo que Dios habló a través de este profeta. Malaquías capítulo 3, en su versículo 2, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la manifestación, hermanos, de nuestro Señor. Y en el verso 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie? Dice, cuando Él se manifieste. ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, dice la palabra de nuestro Dios. Él es como fuego purificador.
El fuego es una advertencia de juicio. Son las palabras que el Señor Jesucristo está mencionando en los versículos que hemos tomado. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Él vino, hermanos, a traer juicio a esta tierra. La venida de nuestro Señor Jesucristo no solo trae salvación para los hombres, sino que también anuncia el juicio de Dios para con la humanidad. En el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista viene con este anuncio en el verso 11, hablando acerca de la llegada de Cristo. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, hablando de Cristo, este es más poderoso que yo, dice Juan. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Habla de salvación, pero también habla de juicio. La llegada de Cristo trae salvación para los que creen, pero trae juicio para los incrédulos. Amén. Trae juicio para los incrédulos. Con esto, hermanos, ¿qué es lo que Cristo está haciendo? Él, con su venida, con su manifestación, con la obra que Él hizo en esta tierra y en la cruz del Calvario, no hay excusa para ningún ser humano. No hay nadie que pueda tener una excusa que valga delante de nuestro Dios en aquel día. Amén. Somos inexcusables. El apóstol Pablo dice que todo mundo quedó encerrado bajo condenación. Todo mundo quedó encerrado. Sabe que necesita un Salvador como Cristo Jesús. Él vino para manifestar la gracia, pero también, hermanos, el juicio para la humanidad. Juan capítulo 15, versículo 22, dice la palabra: si yo no hubiera venido, dice Cristo, no les hubiera hablado, no tendrían pecados. Ustedes estarían excusados, ustedes estarían libres de todo lo que han oído. Pero ahora, dice Cristo, no tienen excusa por su pecado. Amén. No hay excusa que el hombre pueda presentar delante de Dios. Todos sabemos que necesitamos un Salvador como Cristo, que necesitamos creer en el Evangelio, hermanos, de su gracia. Juan capítulo 12, en su versículo 47 dice la palabra de Dios: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesucristo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe mis palabras tiene, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todo aquel que ha escuchado el mensaje, el llamado de nuestro Señor al arrepentimiento, el llamado de nuestro Dios a la obediencia y a la sumisión a su nombre, y ha rechazado estas palabras y no ha creído a su anuncio y no ha guardado el mandamiento dado por Cristo, Jesucristo dice: en aquel día se le recordará que escuchó mi voz, que escuchó mi palabra, y será juzgado con justicia delante de su presencia. Jesucristo dice: fuego he venido a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Dice Jesucristo. ¿Qué quiero si ya se ha encendido? Amén. Ya está determinado. Así lo ha determinado nuestro Señor, y nadie escapará, hermano, del juicio de Dios. También Jesucristo nos enseña que con el ministerio de Cristo, hermanos, le trajo desprecio, le trajo persecución.
El ministerio de Cristo trajo angustia hasta la muerte. Amén. La manifestación de Cristo trae salvación y juicio, pero en su ministerio, hermanos, también nosotros podemos ver que le trajo persecución, le trajo angustia, le trajo aflicción hasta la muerte. La palabra del Señor nos enseña acerca del desprecio y el rechazo que Cristo mismo sufrió. Isaías habla y profetiza acerca de esto, que nuestro Señor iba a ser rechazado, despreciado y desechado entre todos los hombres, que iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. El apóstol Juan en su capítulo 1 verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo, el pueblo que él escogió, le rechazó. Aquella generación, aquella humanidad rechazaron a Cristo. También el salmista habla acerca de este rechazo en uno de los salmos mesiánicos, en el capítulo 22 de los salmos. El salmista, hermanos, dice lo siguiente en el versículo 6, hablando acerca del desprecio, del rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto habla de la manifestación de Cristo. Un salmo mesiánico que está, hermanos, señalando, apuntando a lo que Cristo iba a sufrir. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Los hombres lo deshonraron en esta tierra, lo afrentaron, sufrió el oprobio de parte de ellos, lo despreciaron. Todos los que me ven me escarnecen, dice el salmista, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Estas son las mismas palabras que escuchamos, hermanos, cuando Cristo estaba colgando en la cruz del Calvario. Lo que el salmista está diciendo, nosotros lo volvemos a mirar cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. La palabra dice, hermanos, que los príncipes, los principales sacerdotes escarnecían a Jesucristo. Los ancianos y los fariseos se burlaban de él. Otros decían, salvó a otros, pues que se salve a sí mismo. Si es el rey de Israel, pues que descienda ahora de la cruz para que le creamos. Otros decían, pues confió en Dios que le libre ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Todas estas cosas nosotros las encontramos a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió desprecio y rechazo. Él sufrió persecución de parte de los suyos. Él fue angustiado hasta la muerte. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que cuando Cristo llegó a aquel monte llamado Getsemaní, ahí Jesucristo comenzó a sentir una angustia terrible, que le dijo a sus discípulos. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Amén. Lucas relata que cuando Cristo estaba en ese momento, dice que su agonía se aumentaba cada día más, cada momento más. Y mientras su agonía se aumentaba, también él oraba más intensamente. Y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Sufrió la muerte, hermanos, en su venida.
sufrió la muerte. Jesucristo, estando ahí clamando a gran voz al Padre, diciendo: ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia que encomendó su espíritu a Dios y expiró. El apóstol Pablo ya lo había mencionado, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Amén. Y es lo que Jesucristo está mencionando en este versículo que hemos tomado. Jesucristo dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. Esto habla del sufrimiento, no es un bautismo de agua. Habla del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la angustia por la que Cristo iba a pasar. Y Jesucristo dice: ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Amén. Tenía que pasar, era necesario que pasara por ahí. Durante todo su ministerio experimentó, hermanos, estas cosas. La Biblia nos enseña que todos sus discípulos sufrirán las mismas cosas por causa de Cristo. Amén. Como seguidores de nuestro Señor, estamos expuestos a sufrir las mismas cosas por causa de Cristo. Es decir, que como cristianos no podemos ofrecerle nada bonito a ninguna persona hablando terrenalmente. Amén. No podemos ofrecerle, hermanos, o garantizarle una plena felicidad en esta tierra. Si hiciéramos eso, estaríamos mintiendo. Les estaríamos predicando un falso evangelio. Donde quiera que usted escuche, que usted oiga a una persona diciéndoles que cuando vengan a Cristo se van a terminar sus sufrimientos, sus problemas, sus pobrezas y sus enfermedades, es una mentira. Donde quiera que usted oiga que le digan que cuando usted venga a Cristo va a ser aceptado por todo el mundo, es una mentira. Ese no es el evangelio que Cristo nos enseñó. Ese no es el evangelio que los apóstoles predicaron. Y es por eso, hermanos, que mucha gente que ha pasado por esta humilde congregación no ha estado de acuerdo con nosotros, porque nos han señalado de que tenemos una mente pobre, que no tenemos una mente de campeón, una mente de personas, hermanos, que tienen una mentalidad de superarse en esta tierra. Nos han dicho: ustedes tienen una mente pobre con la forma en que predican, con la forma en que enseñan. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que el Señor nos dice, que todo discípulo de Cristo sufrirá las mismas cosas por causa de Cristo. Jesucristo, hermanos, mencionó todas estas cosas. En el libro de Mateo, Él nos enseña en el verso 10, en el capítulo 10, verso 25, Jesucristo dijo: si al padre de familia le llamaron Belzebú, pregunta Jesucristo, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. ¿Cuánto más a los de su casa? No vaya a esperar que el mundo le diga cosas bonitas. Si a Jesucristo le dijeron Belzebú, Satanás, hermano, ¿qué nos espera a nosotros? Claro, esto tiene que ser por causa de la verdad. Tiene que ser por causa de Cristo. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Mateo capítulo 20, en el versículo 20, la palabra del Señor nos dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Mire, esta madre quería algo bueno para sus hijos, como toda madre. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. No pedía mucho la señora. Que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: sí, podemos. Esto es lo que Jesús ha dicho
hermanos, acerca del bautismo. Jesucristo ha dicho que de un bautismo tiene que ser bautizado, y aquí le está preguntando a sus discípulos si ellos pueden ser bautizados con el mismo bautismo que Jesús va a ser bautizado. No está hablando del bautismo en agua, sino del sufrimiento, de la persecución, del desprecio, de la muerte, hermanos, por causa de Cristo. Y Jesucristo le dice: a la verdad de mi vaso beberé. Y la copa representa la prueba, la hora de la prueba. Amén. Y de mi bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, les está diciendo Jesús. Van a ser participantes de esto, de la prueba, de los padecimientos y las persecuciones. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Nos damos cuenta que ni Cristo mismo les garantizó a sus propios discípulos, hermanos, nada en especial en esta tierra. Él les está diciendo: ustedes también van a ser partícipes de mi copa y de mi bautismo. Van a ser probados como yo he sido probado. Van a ser perseguidos como yo he sido perseguido. Van a sufrir maltratos como yo he sufrido maltratos. Pero no les puedo garantizar nada, le dice Jesucristo, en esta tierra. Nada bueno. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesucristo le dice a sus discípulos, en el verso 20, dice la palabra de nuestro Dios, verso 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Amén. Tienen que saber esto, que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Tenga cuidado usted que se dice ser cristiano y está siendo amado por este mundo. Tenga cuidado, porque la Biblia dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Como cristianos, hermanos, nunca vamos a esperar que este mundo nos ame. No lo vamos a esperar eso. No vamos, hermanos, a estar esperanzados a que las cosas cambien en este mundo, que el trato hacia los cristianos cambie, no. Usted mire lo que está aconteciendo, hermanos, en esos países como Siria actualmente. Los gobiernos no hacen nada. No hacen nada, hermanos. Están fusilando a los cristianos, matándolos, hermanos, literalmente. Los están grabando cómo están muriendo. Entran a las iglesias y comienzan a disparar con un odio terrible. Les queman, hermanos, el lugar donde se congregan. Eso está pasando hoy, en este tiempo, en estos días. Y los gobiernos no están haciendo nada. La Biblia nos dice que el mundo os aborrecerá porque han aborrecido a Cristo. Si fuera del mundo, el mundo no amaría, no los amaría, o el mundo dice amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice Cristo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice Jesús, de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra, dice Jesucristo. Mas todo esto os harán, ¿por qué causa? Por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Todo esto lo harán por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seremos perseguidos, seremos aborrecidos. Jesucristo dice: si lo han hecho conmigo, ¿qué se espera de ustedes? Mire lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Los sufrimientos, el rechazo, las persecuciones, hermanos, que como cristiano
estos hombres tuvieron que padecer. 1 Corintios 4, verso 9, el apóstol Pablo ahí menciona que por causa de Cristo han sido sentenciados a muerte. Que por causa de Cristo, dice el apóstol Pablo, han llegado a ser espectáculo a este mundo. Que por causa de Cristo han sido tomados como insensatos. Que por causa de Cristo, dice Pablo, son vistos como personas débiles y despreciables. En el verso 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mire, hermano, lo que estos hombres pasaron. Sufrieron de todo, hermanos, en esta tierra. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, dice el apóstol. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hemos venido a ser hasta hoy, dice el apóstol Pablo, como la escoria, como los residuos que son eliminados, separados, hermanos, de la sociedad. El desecho de todo, lo más insignificante, por causa de Cristo, por causa de la verdad y por causa del evangelio. Todos estos hombres fueron difamados, hermanos. Fueron puestos a prueba de esta manera. Fueron perseguidos por causa de Cristo. La Biblia no oculta lo que estos hombres pasaron para que nosotros nos demos cuenta que también, hermanos, somos llamados a pasar por ahí. El apóstol Pablo escribió que a nosotros se nos es concedido no solo el que creamos en Cristo, sino que también que padezcamos por su causa, que suframos los padecimientos de Cristo. Jesucristo dice: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de nuestro Dios. También Jesucristo le dijo a sus discípulos: os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos por la gente por causa de mi nombre, por causa del nombre de Cristo. El apóstol Pedro dice: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque qué gloria es que padezcamos en este mundo, hermanos, por otras cosas. Qué gloria es que padezcamos por deleitarnos en el pecado, como la gente que vive ahí, hermanos, padece. Qué gloria es, hermanos, si padecemos, dice el apóstol Pablo, por ladrones, por entremeternos en lo ajeno, por hacer cosas que van en contra de las leyes terrenales. Si padecemos por causa de Cristo, no los entristezcamos, dice el apóstol, sino démosle gloria a nuestro Señor, porque esto es aprobado delante de los ojos de Dios, aleluya. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sufriremos las mismas consecuencias. Es por eso que Cristo dijo, hermanos, que del bautismo que Él fue bautizado, nosotros también lo seremos. Que de la copa que Él tomó, nosotros también tomaremos. Y es lo que en estos versículos Jesucristo dice, que de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que llegue ese día. El ministerio de Cristo le trajo desprecio, persecución, angustia hasta la muerte. Y eso es, hermanos, lo que traerá la verdad del evangelio. Amén. Pero nosotros debemos de estar gozosos y contentos, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Lo que este mundo pueda ofrecernos o quitarnos, hermanos, por causa de Cristo,
no tiene ningún valor comparado a lo que Cristo ofrece para nuestra vida. Pero aparte de estas cosas que nosotros hemos visto, encontramos algo más en estos versículos. Que Jesucristo dice en el verso 51, pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, dice Jesucristo, sino disensión. El nombre de Cristo, hermanos, vino a causar división en esta tierra. Amén. El nombre de Cristo vino a causar división, y es por eso que usted va a ver siempre dos grupos de personas. Jesucristo mismo lo dijo: el que no es contra mí, conmigo es. Amén. El que conmigo no recoge, dijo Jesucristo, desparrama. Dos grupos de personas, unos que están de acuerdo, hermanos, con la enseñanza de Cristo, y otros que están en desacuerdo. Unos que se someten a la voluntad del Señor y otros que se rebelan. Unos que depositan su fe y confianza en Cristo para salvación y otros, hermanos, que mueren en incredulidad. Amén. El nombre de Cristo vino a ser causa de división en este mundo, causa de división en esta humanidad. Jesucristo dice: no he venido para traer paz, sino para traer disensión. La disensión habla, hermanos, de división, de desacuerdo. Habla de contienda, de conflictos personales. Amén. Eso habla la disensión. Hay un desacuerdo en las personas que no creen en Cristo, hermanos, con nosotros los que seguimos a Cristo. Hay un desacuerdo total. Jesucristo lo dijo: no he venido para traer paz. En un sentido, la venida de Cristo, hermanos, sí trajo paz personal, paz espiritual a la vida de todo aquel que pone su confianza en Él para salvación. Jesucristo dijo a sus discípulos que habían creído en Él, que le habían seguido durante su ministerio en esta tierra. Jesucristo dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. La paz que el mundo ofrece es una paz pasajera, es una paz momentánea. La paz de Cristo es un fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Que podemos tener tranquilidad en medio de la tormenta. Podemos tener tranquilidad en medio de un mundo agitado e embravecido. Podemos tener tranquilidad y confianza en Dios en medio de todo lo que podamos pasar. Esa es la paz que Cristo ofrece, hermanos, a todo aquel que pone su confianza en Él. La Biblia dice que somos justificados por la fe. Amén, en Cristo. Y mediante esa fe, dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos paz para con Dios. No hay otra forma de que el hombre pueda tener paz en su corazón o pueda hacer la paz con Dios o reconciliarse con Dios, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En eso estamos claros. Pero Jesucristo está hablando en este sentido, hermanos, que Él no vino para dar paz a la tierra, sino disensión. En el sentido de que Él no vino a unir a toda la humanidad en un solo pensamiento, en un solo acuerdo, sino, hermanos, Él vino a causar, o fue causa, o ha sido causa de disensión en este mundo. ¿Por qué razón? Porque no todos han creído al anuncio del Evangelio. Porque no todos, hermanos, creen a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice lo siguiente en el capítulo 2 de su primera carta. El apóstol dice que Cristo es la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa.
El que creyere, dice el apóstol, en Cristo, no será avergonzado. Y añade, para vosotros pues, los que creéis en Cristo, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué causa? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Tropiezan en la palabra, en la verdad del evangelio, en la escritura, hermanos, en la doctrina que Cristo nos ha dejado. Por eso Cristo ha venido a ser causa de división, porque no todo el mundo está de acuerdo con sus enseñanzas. No todo el mundo está de acuerdo con su doctrina. No todo el mundo está de acuerdo, hermanos, con el evangelio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hay gente que se resiste a creer que para ser salvo, hermano, lo único que necesitamos es creer en Cristo. Ellos están buscando otra forma, otra alternativa. Para ellos esto no es suficiente, para ellos esto es una locura, dice el apóstol Pablo. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. El nombre de Cristo ha venido a ser causa de división, hermano. Él dice, no he venido para traer paz. No esperemos, hermanos, una vez más, tener paz con toda la humanidad mientras estemos en esta tierra. No esperemos. El apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Nosotros no tenemos por qué estar contendiendo con ellos, pero el mundo siempre estará contendiendo con nosotros por causa de la verdad. Mateo capítulo 10, Jesucristo está preparando a su discípulo. En el verso 34 dice la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice nuestro Señor Jesucristo una vez más. Amén. Yo no he venido para traer paz, sino espada. Cristo ha venido a ser causa de división. Y es por eso que Jesucristo dice lo siguiente: porque de aquí en adelante, dice en el verso 52 de Lucas 12, de aquí en adelante, dice Jesucristo, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Pareciera equipo de fútbol esto. Amén. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Para los que se preguntaban por qué es que hay tanto problema entre estas señoras. Amén. El nombre de Cristo ha venido a ser causa de división, hermano. Ha venido a ser causa de división. No solo en este mundo, sino aún dentro de la familia en sangre. Dentro de la familia en sangre. Jesucristo lo ha dicho en Mateo 10, nuevamente en el verso 35, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre. Yo he venido para poner en desacuerdo, dice Jesucristo, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Yo he venido para eso. Y es que nos damos cuenta, hermanos, que mientras nosotros participamos del pecado y estamos ahí esclavizados al pecado, todo está en paz en la familia. Todo está tranquilo. Amén. No hay ningún desacuerdo, no hay ningún problema. ¿Y cuál es el desacuerdo? Vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a tener una vida así tranquila.
Vamos a llegar a un acuerdo donde tú puedes hacer lo que quieras y yo puedo hacer lo que quiera. Pero no en Cristo es así. Mientras las personas están ahí, hermanos, participando de lo mismo, bailando el mismo son, comiendo del mismo plato, las cosas están marchando bien, participando del pecado. Pero cuando venimos a Cristo todo cambia, todo es diferente. Comienzan a presentarse los desacuerdos, no solo en este mundo, no solo con las amistades, sino también dentro del núcleo familiar, es lo que Cristo está diciendo. Amén. Es por eso que de repente, hermanos, nosotros miramos estas divisiones en la familia. Estos desacuerdos, estos alejamientos. Ya no estamos unidos como antes lo estábamos. Con toda nuestra familia. Porque no todos creen al evangelio. Porque no todos están de acuerdo con lo que ahora nosotros somos. Porque no todos están de acuerdo con la forma en que hoy nosotros miramos, hermano, las cosas. Porque no están de acuerdo a que nosotros no participemos en el mismo desenfreno que ellos participan. ¿Le ha pasado, hermanos, eso de que usted ha visto literalmente el alejamiento entre sus seres queridos? Cuando vino a Cristo, todas las cosas comenzaron a cambiar. Antes de venir a Cristo, nosotros estábamos rodeados de una gran cantidad de supuestos amigos, de familias, hermanos, de toda clase de personas. Pero cuando venimos al evangelio, cuando venimos a Cristo, todo comienza a volverse, hermanos, un desacuerdo comienza a dividirse. Ya nadie quiere participar con nosotros, ya nadie quiere escucharnos hablar. Ya nadie quiere aceptarnos una invitación. Porque ahora nuestras invitaciones, hermanos, son para la iglesia, son para una campaña, son para un culto, son para una vigilia. Antes nuestras invitaciones eran diferentes. Eran, hermanos, invitaciones que llevaban a más perdición a los hombres. Pero ahora que conocemos a Cristo, todo ha cambiado en nuestra vida. Y esto Cristo ha sido causa del por qué como familias, hermanos, muchas veces estamos divididos. ¿Por qué causa, hermanos, es que no miramos a la familia completa servir a Cristo? Porque no están en acuerdo con la verdad. Porque no están en acuerdo, hermanos, con lo que Cristo enseña. Porque no quieren venir a la luz para que sean alumbrados. Porque saben que dentro de ellos hay, hermanos, una práctica terrible de pecados. Por eso rechazan la luz. Por eso no quieren estar de acuerdo con nosotros. Jesucristo dice: no he venido para traer paz sino espada. No he venido para que ustedes estén unidos como familia. No, he venido para poner disensiones. Muchos hijos de repente se van a rebelar contra el padre. Muchos jóvenes se van a rebelar contra sus padres, deshonrándolos. De repente, hermanos, nosotros vamos a ver familias dividiéndose por causa del evangelio. Y esto no debe de sorprenderlos por nada. No debe de entristecernos, hermanos, tampoco. Nosotros tenemos que estar seguros de que hemos creído a la verdad. Nada tiene que movernos de lo que nosotros hemos creído. Si vamos a tener que pasar estos desprecios y estas separaciones que, aunque son dolorosas muchas veces en la familia, no tenemos por qué, hermanos, nosotros dejar de creer en el evangelio. Amén. Es preferible que los mantengamos firmes en lo que hemos creído. Es preferible que al final el tiempo dará la razón. ¿Quién tenía la razón, hermano? Los años darán la razón. Amén. En aquel día nos daremos cuenta quién tenía la razón. Perseveremos
nosotros en lo que hemos creído. El nombre de Cristo ha venido a ser causa de división. Miqueas capítulo 7 nos dice, hermanos, que ¿por qué causa es que hay estas divisiones? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a actuar de esta forma? Miqueas capítulo 7 dice la palabra de nuestro Dios, hablando el profeta acerca de la corrupción moral que había en el pueblo de Israel, de la rebelión contra Dios, hermano. Y esto estaba terrible, que el mismo profeta Miqueas dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Estoy, dice, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no ha quedado racimo para comer. Mi alma deseó todos los primeros frutos. ¿Por qué razón él se siente así? Porque faltó el misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Mire qué terrible, hermano. Y todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano para contemplar la maldad, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino. Imagínense qué clase de gente. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, dice Dios a través del profeta. El que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Y dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Dice el profeta: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mire qué terrible cuando el ser humano se rebela contra Dios, hermano. Cuando el hombre se corrompe, cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando el pecado cobra fuerza en la vida de un ser humano, se pierde el respeto por todo. Se pierde el respeto por todo, hermano. Se pierde el amor por la familia. Se pierde la honra a los padres. Se pierde el amor entre matrimonios. Todo esto lo miramos en la palabra. Cuando el hombre se rebela contra Dios, hermano, y viene a ser dominado por el pecado, esto es algo terrible. Se vuelve en desacuerdo con todo lo bueno, con todo el bien, con todas las cosas que Dios, hermanos, nos enseña. Amén. Jesucristo está diciendo lo mismo mucho tiempo después, que los enemigos de nuestra casa, hermanos, o los enemigos nuestros serán los mismos de nuestra casa. Serán los mismos de nuestra casa. Y es por eso que Él viene anunciando y preparando a sus discípulos. En el capítulo 10 de Mateo, Él los viene preparando y les viene diciendo: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. En el verso 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, se perderá el amor. El padre entregará la muerte al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Todo esto nosotros lo estamos viendo en nuestros días. El pecado, hermanos, es tanto, la dureza, la rebelión contra Dios es tanto,
que no solo se está deshonrando el nombre del Padre, que no solo se está quebrantando el mandamiento de honrar al Padre y a la Madre, sino que hay hijos levantándose contra sus propios padres para quitarles la vida. Y eso es lo que miramos actualmente. Amén. Eso es lo que miramos. Y esto está escrito en la palabra de nuestro Dios. Como cristianos no nos debe de sorprender de que aún, hermanos, en nuestra propia sangre, en nuestra propia familia, se rebelen contra Dios de esta manera. Jesucristo ya lo ha enseñado, hermanos. Él ya lo ha dicho, que seremos aborrecidos por todos por causa de su nombre. Que seremos entregados, se perderá el amor, el acuerdo, la unidad entre nosotros por causa de Cristo Jesús. Es por eso que Jesucristo dice lo siguiente en Mateo capítulo 10, verso 37. Verso 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará, dice nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermanos, siempre estar dispuestos de seguir a Cristo. Estando sabidos que estas cosas van a suceder, debemos siempre seguir a Cristo. Sabemos que por causa de Cristo vamos, hermanos, a sufrir maltrato y persecución. Sabemos que por causa de Cristo vamos a ser probados. Sabemos que por causa de Cristo vamos, hermanos, a tener que perder parte de nuestra familia. Sabemos que por causa de Cristo vamos a tener que perder hasta la vida. Jesucristo nos anima con estas palabras a que nosotros siempre nos decidamos por Él. Siempre nos decidamos por Cristo. Que nuestra prioridad siempre sea Cristo. Que toda decisión que vayamos a tomar sea por Cristo y no por nadie más, hermano. Si tenemos que sufrir rupturas, si tenemos que sufrir divisiones entre nuestros seres queridos, si tenemos que perder a nuestros hijos, hermanos, si tenemos que perder a nuestro cónyuge por causa de Cristo, si no hay otra opción, si no hay una forma de un acuerdo, si no hay una alternativa, nunca vayamos a cambiar a Cristo por nada. Nunca lo vayamos a cambiar. Mantengámoslo fieles hasta el final de nuestros días. Perseveremos, seamos constantes, hermanos. No vacilemos en nuestra fe. Mantengamos nuestra fe. Mantengamos nuestra firmeza en nuestro Señor, aleluya. Que Él nos recompensará grandemente en aquel día. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde y pidámosle al Señor que nos guíe y que nos ayude. Porque oír una advertencia como esta, porque el mencionar una advertencia como esta, no es igual a que estar ya en el punto de tomar una decisión. Y es ahí donde necesitamos el valor. Es ahí donde necesitamos una decisión. Es ahí donde necesitamos tomar una determinación que sea para bien de nuestras almas. Muchas personas, cuando han llegado a ese punto, no estuvieron preparados.
no estuvieron preparados a perder nada. No estuvieron preparados a perder el amor de un familiar, de un cónyuge, de un ser querido. No estuvieron preparados a perder el amor del padre y de la madre. No estuvieron preparados a perder el amor por las cosas terrenales. Y terminaron negando a Cristo. Terminaron negando la fe. Terminaron renunciando, diciéndole al Señor: tú te puedes esperar mientras Él parte, mientras ella parte, mientras me la gano, mientras me lo gano para Cristo. Pusieron en espera al Señor. Pero no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere gente que esté determinada, gente que esté preparada, gente que dé testimonio y se mantenga firme ante cualquier decisión que vaya a tomar. No niegues a Cristo. No desprecies a Cristo. Aunque te lo rueguen, aunque te lo pidan, aunque te ofrezcan cosas bonitas, aunque te hablen bonito, no niegues a Cristo. No lo niegues. Es preferible morir unidos a Cristo que morir unidos a este mundo. Es preferible hacerlo de esa forma, que al final seremos recompensados en gran manera por Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque cada día preparas nuestras vidas. Cada día, Señor, estamos más conscientes de lo que nos espera, de lo que se aproxima, de lo que se avecina. Cada día estamos más conscientes y tenemos más conocimiento de lo que significa seguirte. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a perder el amor por todas las cosas de este mundo, aún por nuestra propia vida. Ayúdanos, por favor, a mantenernos firmes hasta el final de nuestros días. Ayuda a este remanente, prepáralo, capacítalo con tu gran poder. Cada día llénalo de valor, llénalo de fuerza para seguir peleando, para seguir luchando, para seguir perseverando hasta el final. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. En el nombre poderoso de Cristo. Si hay alguien en medio nuestro en esta tarde, si hay alguien a través de los medios que sabe que su vida está lejos de Cristo, hoy el Señor te llama para que vengas a sus pies, para que confíes en Él y seas salvo de la ira venidera y la condenación eterna. En su misericordia Él ha extendido su gracia hasta el día de hoy. Él no te ofrece una vida de lujos y placeres en esta tierra, pero sí te ofrece una vida eterna, una vida que jamás hombre va a experimentar en este mundo. Una vida única en su presencia, lleno de gozo y de paz por una eternidad. Para ello tienes que confiar en Cristo. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que Cristo nos enseña. Esto es el llamado que Cristo hace. Deposita tu fe y tu confianza en Cristo en esta tarde.
Humíllate delante de Él para salvación de tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada, Dios mío, en esta tarde. Gracias por este pueblo que se ha reunido a oír tu voz, a escuchar tu voz. Oro que los bendigas, que los guardes hasta tu venida, que los ayudes a poner por obra, Señor, tu palabra, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Te damos gracias, gracias. Amén, Señor, y amén. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bueno es el Señor y su misericordia es para siempre. Gracias le damos a nuestro Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha permitido